Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en este final de semana, viernesito. Viernesito y el cuerpo lo sabe. Entonces, hay que dedicarnos con más que insistencia a el esfuerzo, ¿verdad? Sobre todo este fin de semana, porque recordemos que miércoles de la próxima semana tendremos evaluación parcial en esta materia. Tengo entendido que ya van a comenzar ustedes sus evaluaciones con las otras materias, entonces buena suerte con eso, ¿verdad? Lo que sí es recomendación es que estudien, ¿verdad? Para salir bien en las evaluaciones debemos de dedicarnos a ello. Entonces, es bien. Como ya adelantábamos en la sesión anterior que lideraba, ya sabemos, nuestro compañero instructor Juan Manuel, culminábamos en las sesiones anteriores con el contenido de la unidad 2. Eso quiere decir que el día de ahora nos introducimos al contenido de la unidad 3. Es por ello que ya está habilitada la pestaña pertinente en el aula virtual, ¿verdad? Para que puedan revisar no solo con el contenido de toda la unidad, sino como la lectura, ¿verdad? Y también esto que podría interesarles mucho, que es el documento presentación de la unidad, que se los comparto desde ya. Es el que vamos a estar usando a partir de este día, las próximas clases, hasta que culminemos la unidad 3. Recordemos que son 4 capítulos, 2 del libro, entonces son 4 unidades, ¿verdad? Las que tenemos que estudiar, analizar, repasar, evaluar, etcétera. Entonces, eso, ¿verdad? Para que empiecen a revisar desde ya y por si quieren que repasar sobre todo conceptos claves que vamos a ver ahora, pueden consultar el recurso ya disponible. ¿Qué más? Mm, comentarles, por tanto, que eh, un poco haciendo resumen, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene, por tanto, para el examen? Ya sabemos que toda la unidad 2, ¿verdad? Prácticamente sería desde la página esta, capítulo 2, Ética y Sistema Económico, página 77. Lo que todavía no estoy segura, bueno, toda la unidad 2, ¿verdad? Es si vamos a evaluar hasta los temas, es que dependiendo, ¿verdad? Si terminamos como los temas para la clase de ahora o si quedamos pendiente con su desarrollo. Entonces, tentativamente hasta la 128, pero si podemos adelantar más, lo haremos, ¿no? 128 que ya es parte de la unidad 3 con el tema que ya mencionábamos también, este de las relaciones externas de la empresa y la función social de las organizaciones, ¿verdad? Y esta es, miren, la presentación que vamos a empezar a utilizar a partir de este día, como decíamos. Confírmeme que ven la presentación en pantalla completa, por favor. ¿Sí se ve en pantalla completa? Sí, gracias, Brenda. Vale. Entonces, fíjense que para ponernos en contextos también sobre estos temas que vamos a empezar a ver desde ahora, si se fijan incluso con la imagen primera de la presentación, hay una plantita, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta decir que empezamos a reflexionar sobre temas más verdes, en el sentido que, como van a ver más adelante, se relacionan más con estas cuestiones de cuidado del medio ambiente. Vamos a ver ya mucho este concepto. Ya se mencionó en unidad 1, de hecho, pero hoy ya aplicado, ¿verdad? Ese concepto de responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Bueno, de hecho, en la clase de ahora
se resalta ese concepto. Es uno de los 4 conceptos importantes que vamos a analizar el día de ahora. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Esta unidad en ese sentido, ¿verdad? Más verde, vamos a hablar, por ejemplo, más adelante, de un tema bien interesante acerca de las posturas verdes, precisamente que se manejan en el ámbito empresarial. Está, por ejemplo, la ética del cuidado. ¿Cuál era Hay varias. Ética del cuidado, no me acuerdo, pero una que conocemos bastante es esta del desarrollo sostenible, en donde, al menos aquí desde el punto de vista ético, se le critica un montón, ¿verdad? Por todo lo que propone, que ay, hay que cuidar el medio ambiente y hay que gastar menos agua y las 3 o 4 R, no sé cuántos que son, ¿verdad? Sin embargo, sí es una, de hecho, a las cuales se le critica más. Ya vamos a ver más adelante bien, bien interesante eso. Y a pesar de que es la más usada, ¿verdad? Me imagino que ya sea en sus ámbitos laborales o cuando vamos a alguna de visita a algunas empresas también como clientes, ¿verdad? Vemos como esos rotulitos de cuida. De hecho, en la UCA hay estos rotulitos, ¿verdad? De cuida el agua, no gastes mucha agua, ¿verdad? No sé si en la biblioteca, por ejemplo, no sé si está un mensaje ahí de la energía, ¿verdad? En algunas empresas sí. Del papel también, ¿verdad? Recuerda, solo una hojita es suficiente, dice, para secarte las manos. Y hay gente que agarramos un montón. Por ejemplo, bueno, eso se critica más adelante, vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, eso para irles adelantando. Bien, otro análisis que tenemos que hacer es este más macro de el libro, nuestro libro de cátedra, ¿verdad? Hacer un análisis de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer a continuación, porque haciendo eso, recapitulación, por ejemplo, de lo que veíamos y lo que hacíamos en unidad uno, cuyo título era este de Ética para qué, nos centrábamos en reflexiones teóricas, ¿verdad? Corrientes, conceptos, ¿se acuerdan? Los criterios éticos que nos sirven como parámetros a partir de los cuales podemos tomar nuestras decisiones, incluso diarias, ¿se acuerdan? Si decíamos como, ¿y por qué hago esto? Ah, porque es que así se debe de hacer, así son las cosas. Eso es una postura deontológica, ¿verdad? O si nos pregunta, ¿y por qué haces esto? Ah, es que porque esto me va a hacer bien, ver a mí como una buena persona. Puede ser un análisis consecuencialista, ¿verdad? Porque estoy pensando en los resultados, sobre todo beneficiosos, que va a traer para mí hacer esa acción o tomar esa decisión, ¿verdad? Y así sucesivamente. La postura utilitarista, por ejemplo, vela por qué es lo que causaría el bien a una mayor cantidad de personas, ¿verdad? ¿Cuál era la otra? Ética de las virtudes, en donde se destacan entre los rasgos que nosotros consideramos positivos para abogar o preferir a un individuo, ¿se acuerdan ese concepto de persona especial por sobre otros tantos o por sobre un grupo, por ejemplo, por sobre muchos, ¿verdad? Eh, Recuerden también eso de conocido y la relevancia, preferencia que puede tener por sobre un desconocido, por ejemplo, con esta corriente, con este criterio ético en particular, ¿verdad? Teníamos este otro de pluralismo moral, ¿se acuerdan que acepta como la diversidad de opiniones? Y ¿se acuerdan que yo les ponía este ejemplo de un programa de hace un montón de tiempo, antes de la
de caso cerrado, la doctora Ana María Polo, por ejemplo, que era ya un poquito viejito, que se llamaba ¿Quién tiene la razón, verdad? Y estaba ay, ya me acordé, era la doctora Nancy, ya me acordé. Es que había otro que se parecía, sí, pero no era eso, ¿quién tiene la razón? Entonces ponían como a las personas, ¿verdad? Pase fulanita a decir su caso, ¿verdad? Mire, doctora Nancy, fíjese que a mí me pasó esto, y no sé qué. Que ya sea una madre quejándose de su hija, una mujer quejándose de su esposo, que tal vez le era infiel, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Y después pasaban a la persona acusada, por así decirlo. No era un juicio, era más bien que era doctora en psicología, me imagino. Entonces era un análisis, terapia psicológica, pero en público, lo cual muchas veces estaba muy mal manejado, pero eso ya es otra cosa y eran otros tiempos también. Entonces pasaba como la contraparte, ¿verdad? Para no usar términos legales más bien. Entonces pasaba ya sea o la hija, ¿verdad? Y empezaba la hija también, es que mi mamá, y fíjese doctora, que me hacía esto y lo otro, no sé qué, no sé cuánto, o pasaba el esposo, ¿verdad? Supuestamente, y diciéndose y justificando, es que mire, ella me trata así, y ella también hizo esto y lo otro, y donde al final, ¿verdad? Decía la doctora, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? El público, a ver, ¿qué dice el público? ¿Quién tiene la razón? Y el público decía, nadie tiene la razón. Bueno, entonces, ¿qué digo yo? Decía la doctora. Yo digo que tampoco nadie tiene la razón. Y nosotros digo, y entonces viví todo el programa para que no me dijeran quién. Entonces, eso era prácticamente la postura del pluralismo moral, ¿verdad? En el sentido de decir, es que ambas posturas tienen argumentos tan válidos, ¿verdad? Que me convencen, con los que yo podría estar de acuerdo, que son aceptables, ¿no? Y estaba, recuérdense, el otro criterio ético de derechos humanos, que evidentemente, ¿verdad? Se utiliza el documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para hacer referencia al derecho humano al que estamos apelando o violando, ¿se acuerdan? El caso que poníamos en la evaluación también, en algún caso o situación particular. Entonces, eso, eso con la primera unidad. En la segunda unidad que acabamos de culminar, veíamos la ética ya no tanto teórica, ¿verdad? Sino a un nivel más macro. ¿Cómo se analiza desde la ética todas, más bien, el sistema que nos rige todos los aspectos de nuestra vida en la actualidad, incluso hasta los más íntimos, decíamos en su momento, ¿verdad? Que determina incluso con quién podemos o vamos a tener una relación no solo cercana, sino incluso sentimental y sexual, ¿verdad? No, no está de más decirlo, ya somos adultos todos, creo yo. Entonces, claro que está determinado por esto, ¿verdad? Y por más que digamos, ay, no, es que el amor, ¿verdad? Yo me voy a casar por amor o yo me voy a quedar con una persona que verdaderamente me va a ver si no tenemos los recursos suficientes, por ejemplo, para eh, estar en un círculo en donde conozca a una persona que yo quiera que tenga, ¿verdad? Cierto estatus o aspiraciones, pues bien difícil voy a conocer a una persona así, por ejemplo. Y, a ver, están las excepciones, acordémonos que en ética también hay mucha excepción, ¿verdad? Pero generalmente eso es así, ¿verdad? Y la movilidad social es bien difícil, sobre todo en la actualidad en la que nos encontramos, muchachos, con ese problema, sobre todo en nuestro país, de la inflación, del aumento cada vez quincenal, ¿verdad? Del combustible, por ejemplo, se hace cada vez más difícil. Entonces, el análisis que hace la ética, ¿verdad? De todo como el funcionamiento, de cómo funciona,
¿verdad? Del sistema, el análisis de sus normas, de sus valores, ¿verdad? De los supuestos que rigen el sistema económico actual, de las no, perdón, de las razones morales también que se le adjudican a la promoción y a la práctica, valga la redundancia, de las prácticas anticompetitivas, ¿verdad? Que decíamos, ¿por qué estas no se deben hacer, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista legal o mercantil, pero también desde el punto de vista moral. Ya decíamos la clase anterior, perdón, las clases anteriores y culminábamos, eso sí, la clase anterior con las alternativas, de nuevo, desde el punto de vista ético, con este autor que muy bien nos explicaba el compañero, ¿verdad? Para decirnos, mire, pero otro mundo es posible. A ver, pero esto no es fácil, no es de la noche a la mañana, no es algo individual. Acuérdense que para que esto cambie tiene que ser un proyecto colectivo, ¿verdad? En donde todos tenemos que contribuir y pues, ya, todo lo que nos decía el compañero, ¿verdad? Es- Entonces, a partir de ahora, por tanto, vamos a hacer los siguientes análisis. eh, el nombre de la unidad es relaciones externas de la empresa. Entonces vamos a hacer como análisis ético de cómo se analiza eso, esas acciones, ¿verdad? Que las empresas hacen hacia afuera, hacia los que están fuera, hacia los clientes, por ejemplo, hacia los consumidores, que es que en algunas empresas hacen diferencia entre estos dos conceptos. Algunas los toman como sinónimos, otras no, ¿verdad? Los clientes son estos que contratan los servicios de la empresa y los consumidores son los que consumen o compran, ¿no? Más bien esos servicios, ¿verdad? Entonces, es, eh, es que cliente es más corporativo, ¿verdad? Ya es como otra empresa que contrata los servicios. En cambio, el consumidor realmente es individual. Bueno, entonces, esas relaciones hacia afuera de las empresas y cómo estas se analizan, decíamos, desde el punto de vista ético. Y en la cuarta unidad, vamos a adelantar desde ya también, se hace el análisis ético de las relaciones internas o de la empresa hacia adentro, ¿verdad? El análisis de que la jerarquía organizacional, vamos a hacer ese análisis de ay, reglamentos, códigos, ¿verdad? Eh, ¿Qué tanto nos pueden o deben prohibir hacer, comportarnos, incluso decir dentro de una empresa? Por ejemplo, nos pueden obligar a eh, modificar nuestra manera de vestir, por ejemplo. Ahí vamos a ver, ¿verdad? Sí, no, ¿por qué? Etcétera. En, en algunas empresas esto es más evidente que en otras, ¿verdad? A ver, otra de las preguntas bien interesantes que se hacen de ahí es esto de qué tanto nos pueden prohibir en las empresas, porque ya saben, ¿verdad? Estas eh, normas que la empresa nos dice, no, está prohibido tener, ¿cómo se llama esto? Relación de relaciones sentimentales, ¿no? Relaciones sentimentales, están prohibidas las relaciones sentimentales en la empresa. Ok, eso queda claro y eso no solo que se acepta, sino que ya está, ¿verdad? Espero yo que ya todos sepamos eso, que no se debe hacer. Y aunque las personas que lo hagan, pues ya, ese es otro asunto, ¿no? Pero que no se debería hacer, en teoría no se debe hacer. Mm, pero, por ejemplo,
Ya hemos hablado, relaciones sentimentales, vestimenta, ok. Y con respecto a mi identidad, preferencias o también, ¿cómo se dice? Expresión sexual, pueden o tienen que decir algo las empresas al respecto de esto. Sí, no, porque esto lo vamos a ver también en su momento más adelante, ¿verdad? En la cuarta unidad que, como ya ven, va a estar bien interesante. Bueno, entonces eso era para hacer análisis de eh, global de las unidades. Bien, entonces, eh, nos adentramos, por tanto, en la unidad 3 con este apartado, ¿verdad? Que se titula las acciones externas de la empresa. Estamos, por tanto, aquí en las páginas en la introducción a la unidad 3, de la 125 a la 128, y son esos conceptos evidentes, ¿verdad? Que son importantes porque están en los cuadritos, que son esos de asistencialismo, filantropía, proyección social y responsabilidad social. Sí, bien. Entonces, se nos dicen, hay acciones que las empresas realizan que se relacionan más, se asocian más con cierto compromiso, ¿no? Cierto compromiso ético o que tiene que ver con la ética. Y se acuerdan también, una de las consecuencias de la ambivalencia de la ética era que el concepto de ética se utiliza como sinónimo de bueno, ¿verdad? Entonces, eh, se relaciona con algo, por tanto, bueno que las empresas hacen o pueden llegar a hacer, decíamos, hacia afuera, ¿verdad? Entonces, estas son estas cuatro, ¿verdad? Asistencialismo, filantropía, proyección social y responsabilidad social. Y ustedes, como actuales o futuros eh, pertenecientes a el organigrama, ¿verdad? De alguna institución, y uno piensa también, ¿verdad? Espero que ustedes también, que estén en posiciones pues importantes en estas instituciones, ¿verdad? Ustedes como futuros, eh, ¿qué? Miembros de la gerencia de estas instituciones, ya sea propias, ¿verdad? De preferencia o de terceros, se espera que tengan conocimiento certero de la diferenciación de esos cuatro conceptos, ¿verdad? Para ser conscientes, ¿verdad? Tanto de que lo que estemos haciendo está bien, es correcto o no, también, ¿verdad? Porque ya hemos visto todo lo que el sistema nos promueve, nos lleva a hacer, ya vimos por qué, sus valores, normas, etcétera. Pero por lo menos, ¿verdad? Que ustedes digan, ah, sí, esto lo estudié, ¿verdad? Yo me acuerdo que ahí una señora de ética lo dijo, sí, más o menos. Eso, cuando se presenten, ¿verdad? Que un plan de acción en la empresa, que les digan, vaya gente, miren, tenemos que hacer, que tenemos que vernos bien, tenemos que vendernos, ¿verdad? Hacia afuera, hacia la población, hacia los medios de comunicación, no sé qué, y tenemos que hacer algo. ¿Qué hacemos? Ya usted con toda confianza y autoridad diga, miren, tenemos cuatro opciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Podemos hacer asistencialismo, filantropía, proyección o responsabilidad social. Por supuesto, ya aquí es donde ustedes eh, meten su cuchara, ¿verdad? De contextualización y especialistas
en cuestiones de números, ¿verdad? Depende de presupuesto, depende de tiempo, depende de, ustedes saben. Entonces, les va a preguntar la persona con la que están conversando, ¿verdad? Oh, ¿y cuál es la diferencia de esos 4 conceptos? A ver, háblenos. Y ustedes digo, mira, la diferencia es la siguiente, ¿no? Entonces, ahí es donde les explico yo. Bien, asistencialismo es un tipo de ayuda, ¿verdad? A través de acciones aisladas. Es decir, es como decimos también, como por proyecto, ¿verdad? O de solo una vez, por decirlo así, de manera bien directa, que es hasta cierto punto método de contención de alguna problemática que esté pasando en ese momento, ¿verdad? O como su definición nos comparte también, es una más bien reacción, ¿verdad? Es una acción reaccionaria, es decir, que responde a una situación particular, pero como vemos, esta situación es prácticamente de emergencia, ¿verdad? Cuando se presentan generalmente estas eh, acciones, planes en nuestro país, pues cuando suceden lastimosamente los desastres naturales, ¿verdad? Eh, También se presta cuando hay desastres sociales, ¿verdad? En el sentido de guerras, conflictos internos, por ejemplo, y eso que decimos de, ayuda humanitaria o ya va la ayuda humanitaria, eso es asistencialismo también, ¿verdad? Algo que al menos nosotros, esperaría yo, ¿verdad? Que para bien no hemos vivido, ¿verdad? Porque para la guerra ya sabemos que aquí sí venían los cascos blancos, ¿verdad? A ayudar a la población de ese momento, por ejemplo, pero algo que sí hemos vivido son esos desastres naturales, ¿verdad? Terremotos. Espérense, ustedes no han vivido terremotos, ¿verdad? No, hombre, yo diciendo nosotros y no, hombre, ustedes ya son más. A ver, ¿quién sí ha vivido terremoto? Para que nos pongamos aquí en evidencia, ¿verdad? De nuestra edad. ¿Quién sí ha vivido terremoto aquí? No me digan que soy la única, por favor. No me digan sola. ¿Terremoto? Estamos hablando de 2001. Ya todos son más jovencitos, de verdad. Entonces, levanten la mano. ¿Quién no ha vivido terremoto? Levanten la manito. No les creo. Qué mala onda, aunque sea por solidaridad, hubieran levantado. Vaya. O ya sé. Gracias. Eh, por dejarme vivir. Bueno, entonces, al menos yo sí viví eso, ¿verdad? De hecho, ya estaba un poquito grandecita. Entonces, eh, sí viví y vi, ¿verdad? El asistencialismo en una situación terrible de catástrofe física nacional, ¿verdad? Casas, edificios caídos, gente no solo en la calle, sino lastimada, por supuesto, gente muerta, etcétera. Es terrible, ¿no? Eh, que si yo sé que si han vivido aquí no me van a decir, no, yo no, ¿verdad? Huracanes, por ejemplo, eso sí, ¿verdad? Y hoy, mire, hoy ya no hay necesidad de eso, de los huracanes, para que pasen cosas terribles en nuestro país. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Cada temporada.
cada temporada, una medio lluvinita ya causa desastres en varias partes, ¿no? Antes, solo cuando habían estas huracanes, tormentas, ¿verdad? Y pues, se pedía mucho la donación, ¿verdad? Antes esto era más reiterativo, ¿verdad? Es decir, si tienen ustedes víveres, ¿verdad? Elementos, ¿cómo se llaman eso? Alimentos no perecederos y estas cuestiones de sanidad básica, etcétera, ¿verdad? Mándenlo para, em, ¿cómo se llamaban esto? Como refugios, ¿verdad? O lo que se hacen temporalmente, ¿verdad? Como lugares de acogida para las personas más afectadas en estas situaciones. Si alguien se recuerda, me dice cuál era la palabra, cuál es la palabra que se utiliza para esos lugares que no son refugios y que generalmente los lugares que se utilizan también, ya sea son las escuelas, pues son públicas, ¿verdad? O los parques, porque son públicos también, las canchas, ¿verdad? De básquetbol y eso. ¿Cómo se llaman? Es centro de acopio. Diga, Gabriela, Licenciada, ¿no será albergue? esto, gracias. Sí, esa es la palabra. Muchas gracias. Los albergues, sí. Manden los víveres, ¿verdad? A los albergues. eh, y manden cochineta, pero es un montón de gente. Nosotros, por ejemplo, en ese tiempo mandamos muchos víveres. Ahí es donde aprovecho mi mamá a sacarme un montón de ropa que no quería yo, desechar un montón de pijamas, ¿verdad? Y me decía, es que es para los niños. Y yo, mami, es que es mi pijama. Pero mira, por eso, pues mira la tele y los niños salían en la tele. Y yo, no, vaya, pues, la pijama de Winnie Pooh. Bueno, ya compartiendo cosas personales, disculpen. Entonces, a eso se hace referencia con esta función. Entonces, en su empresa, ¿verdad? Si hay una situación de catástrofe, inundación, esperemos que no algún terremoto, ¿verdad? Eh, no sé, me imagino, ¿se acuerdan que estuvo el mar picado la semana pasada? Bien, bien feo estaba el oleaje, ¿verdad? Ya eran más agua. Por ejemplo, bueno, cosas así. Entonces, la empresa decide cómo ir a ayudar, decíamos, en esa situación particular y esa ayuda es aislada, ¿verdad? No se lleva como un seguimiento, no hay como un estudio previo de quiénes le vamos a ayudar, ¿verdad? Y después, como, ¿y los resultados de nuestra ayuda cuáles son? No, solo manden, ya, ¿no? Por ejemplo. Em, Está la otra opción de plan de acción, que es esto de filantropía, que ya, a diferencia del primero, por ejemplo, no es una reacción inmediata a una situación de urgencia, sino que es más despacio, ¿verdad? Y es una toma de conciencia sobre un problema relativamente que prolongado en el tiempo, a diferencia de aquel, ¿verdad? Creo que se ve la diferencia de algo que pasa ya a algo que es hasta cierto punto, es que no quiero decir permanente, pero sí, ¿verdad? Pero que permanece por más tiempo que afecta a ciertos grupos, ciertos individuos, ¿verdad? Y que la empresa decide también ir a ayudar a esta situación. Tenemos que hacer referencia al concepto, ¿verdad? Filantropía viene de esta composición de palabras griegas de filos y antropos. Acordémonos que filo hace referencia a eh, el amor, ¿verdad? También acuérdense, filosofía, amor por la sabiduría, ¿verdad? Filos y Sofía. Aquí filos, amor por el antropos, que es traducido literalmente el hombre, ahora decimos el ser humano. Entonces, por amor al ser humano, ¿verdad? Se toma conciencia
de un problema que afecta a las personas, ¿verdad? Entonces, espero que veamos la diferencia. A ver, yo creo que con este sí estamos más familiarizados, ¿verdad? Porque vemos noticias o ya hemos escuchado, ¿verdad? Medios de comunicación, redes sociales, como, fulanito de tal, director ejecutivo no sé qué, CEO de no sé qué, filántropo, etcétera. Otro, ¿verdad? Fulanito, dueño de no sé qué, ¿verdad? Franquicias, no sé cuánto, filántropo, etcétera. Entonces, esto hace referencia como a una ayuda genuina que nace del corazón por amor al otro, a los otros, ¿no? Para solucionar sus problemas. Eso sí, aquí no se espera nada a cambio, supuestamente. Con el otro tampoco. Es que hay tres en los que no se espera nada a cambio. Esos son el asistencialismo, filantropía y responsabilidad social. Es que con la responsabilidad quizás sí, pero digamos que no, porque con la proyección social, ahí sí hay cierto interés. Ya vamos a ver por qué. Entonces, filantropía, no se espera nada a cambio. A ver, si aquí estamos haciendo análisis teórico de lo que verdaderamente significa y tendría que significar en el mundo real estos conceptos, ¿verdad? Porque ahora tenemos que hacer la diferencia entre lo que dicen las personas o las empresas que hacen. Dicen, ay, vamos a brindar eh, asistencia o vamos a hacer filantropía. Es un acto filantrópico. Pero si nosotros analizamos verdaderamente como el tipo de ayuda que van a dar. Por ejemplo, es que el más conocido es eso, ¿verdad? ¿Cuáles son actos generalmente filantrópicos? Donaciones, em, que de computadoras a zonas rurales, ¿verdad? Generalmente son estos dueños tecnológicos, ¿verdad? Eh, Donaciones de ropa a grupos en situación de vulnerabilidad. Generalmente son los dueños de textileras y cosas así. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ellos pueden decir, sí, su equipo de marketing, ¿verdad? Es que es un filántropo, es una filántropa, ¿verdad? Por eso llevo a cabo, por amor, ¿verdad? Y por el bien del país, y que no sé qué, no sé cuánto. Ok, pero si investigamos y nos damos cuenta de que al hacer eso, está evadiendo o lo hace más bien para evadir cierto compromiso fiscal, entonces ya no es filantropía, es, es otra cosa. Y en el contexto, entorno empresarial, sí es más difícil que se dé esta acción de filantropía, porque se entiende y porque es algo que ustedes estudian, por ejemplo, para sacar rentabilidad, ¿verdad? Ingresos, egresos y que todo cuadre y el objetivo es ganancia. Eso es, las cosas como son. Entonces, si se lleva a cabo una acción, pero para ganar algo a cambio, aunque sea reconocimiento, pues ya no es filantropía. Para poner un ejemplo concreto, yo sé que ustedes han visto en redes sociales los influencers
TikTokers, todo ese contenido, que van a donar. ¿No? O sea, influencers que donan y que después con los años nos damos cuenta. Por ejemplo, un caso ya más famoso, ustedes saben quién es Keanu Reeves, ¿verdad? Este actor. En su momento, hace un montón, cuando él hizo Matrix, por ejemplo, se dice que él donó toda su ganancia. A ver, si es verdad o no, ya es otra cosa. Supongamos que sí, ¿no? Que él donó toda su ganancia a el equipo eh, de un hospital para tratar, no sé si era la leucemia o el cáncer, porque su hermana murió de eso, ¿verdad? Nadie supo en ese momento. Eso fue una noticia que salió años después, muchos años después. Y después, por eso todo el mundo amamos a Keanu Reeves, ya. Eh, pero si se dona y en ese momento nos grabamos, hombre, y decimos, "Ah, miren, le estoy donando aquí, miren gente, yo le estoy dando, ¿verdad? Esto a esta persona en necesidad porque yo soy una persona buena y humilde y ahí se pierde todo eso. ¿Por qué? Porque evidentemente se está buscando algún tipo de reconocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, eso es sencillo. Ya no digamos que haciendo eso yo me eh, beneficie en el pago de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo. Esto es desde la teoría ética, muchachos, ¿verdad? De supuestamente lo que se debería, no se debería hacer. Sin embargo, yo sé que ustedes o algunos de ustedes saben que hay empresas, negocios, sobre todo negocios, fíjense, es lo que yo he visto más, negocios pequeños, eh, locales en nuestro país que hacen eso, dan donaciones a orfanatos o de ancianos, ¿verdad? Pero después reportan eso al COP. Entonces ahí es donde hay ciertas modificaciones. Entonces aquí es donde, a ver, reflexionamos, ¿verdad? Hagamos análisis de eso. Ahí es donde sale la reflexión. Bueno, y entonces, si siempre se busca algo de cambio, aunque sea reconocimiento, ¿hay verdaderamente algún acto puramente filantrópico, vamos a decir así? Y me podrán decir, ay, sí, yo una vez ayudé, ¿verdad? Una vez vi que mi mamá, mi papá, mi familia o una persona ayudó. Ok, individuos aislados y digámoslo así, simples mortales, que somos nosotros, ¿verdad? Ok, hay personas, ¿verdad? Simples mortales que pueden hacerlo porque nace el corazón, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿esto es posible desde el ámbito empresarial? Que una empresa, que una institución, desde el fondo de su corazón, sin pensar en obtener nada a cambio, realice un acto filantrópico o no, no es posible. Les dejo ahí la espinita, la semillita, ¿verdad? Para que reflexionen. O sea, y ustedes, ¿verdad? Que trabajan en manejo de información privilegiada, hemos dicho, ¿verdad? Confidencial. Ustedes sabrán más que ellos, ¿verdad? Si eso verdaderamente se hace o no. Bien, la siguiente es esta de proyección social. Y con esta sucede algo bien interesante, porque hemos escuchado, podemos haber escuchado mucho esta palabra, ¿verdad? De somos una institución de proyección social, somos una empresa con protección, con proyección social, etcétera.
¿Qué estamos haciendo aquí? Analizando verdaderamente qué significan estos conceptos. ¿Qué es proyección social? Se define aquí compromiso con un grupo específico de la sociedad. Y esto es lo importante, para identificar este concepto, acuérdense que eso va a ser evaluado. ¿Verdad? Puede que les ponga un caso y que ustedes me digan, vaya, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Cuál de las cuatro es? Y hay un detallito puede ser, y ya o es uno o es otro. O puede que le diga, planteen un caso. Y si el caso no tiene un detallito ahí, no es. O les pongo cuatro casos. Analice los cuatro casos y cuál es cada uno. Entonces, por eso, si se fijan, no es de chota, ¿verdad? El centrarme, poner ejemplos, etc. Bien, proyección social, compromiso con un grupo específico de la sociedad, partiendo del criterio de que dicho grupo representa un objetivo de mercado para mi empresa, mi institución, entidad, etcétera. Entonces, eso es lo que les decía. Las otras tres podemos decir que no buscan, ¿verdad? Nada a cambio. Pero esta, hasta cierto punto, estrictamente hablando, sí. Por ejemplo, ese es el ejemplo, espero que no suene tan fuerte, ¿verdad? El caso. Pero es el ejemplo que se da en el libro de cátedra, ¿verdad? Es este de lo que hace o hacía, supongo que todavía, Avon, la empresa Avon. Es que en aquel momento era una de las empresas más importantes del país. ¿Qué es lo que hacía? Ya sabemos que es Avon, ¿verdad? Antes, yo creo que ahora también se relaciona bastante con productos dirigidos a mujeres. Su mercado son las mujeres. Entonces, viene la empresa y dice, ¿cuál es mi grupo, verdad? Mi público objetivo, mujeres. Bien, hagamos algo que vaya dirigido especialmente a ellas. Y mire, así pueden ser diferentes empresas. Por ejemplo, un grupo que diga, dirigido a hombres. Ok, hombres, pero que, por ejemplo, aquí estamos diciendo mujeres, damos por entendido que no son niñas, ¿verdad? Entonces, una empresa de hombres, hombres, no niños, varones, es diferente, ¿verdad? Hombres, ¿de qué edad, qué edad? ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Verdad? Tal y tal cosa, dependiendo del producto o servicio que ofrezca la empresa, ¿no? Entonces, público objetivo de Avon, mujeres. Ok, entonces, ¿qué vamos a llevar a cabo? El ejemplo que sé aquí es estas campañas preventivas contra el cáncer de mama. Y lo vamos a decir un poco de manera fría también. ¿Por qué a la empresa le interesaría llevar a cabo esto? Porque si su público objetivo son las mujeres, pues preferiría que éstas estuvieran no solo vivas, sino sanas, ¿verdad? Para eh, consumir sus productos. Yo sé, es bien frío el pensamiento, pero para que se comprenda, ¿verdad? Es lo que se quiere dar a entender. Entonces, para cuidar a ese público, para no perder, ¿verdad? Hasta cierto punto a este público, pues vamos a lanzar estas campañas que en algún momento, ¿verdad? Cuando esté de resultados positivos, estas muy probablemente van a ser nuestras consumidoras y muy probablemente nuestras consumidoras más fieles también, ¿no? Entonces, eso. Bien, pensemos entonces en ejemplos que podamos proponer para
esta y el otro concepto que vamos a ver entonces el día lunes, que es el de responsabilidad social y cómo se diferencia evidentemente con los otros tres conceptos, ¿verdad? Yo me quedo hasta aquí por este día, si no hay más preguntas y nos vemos de nuevo el día lunes. Pasen un buen fin de semana.